¿Las personas con apego evitativo vuelven a pesar de que se haya roto la relación, de que se haya ido de la relación? Me hacéis muchas preguntas sobre este tema de ¿podría tener una relación sana con una persona que tiene apego evitativo? La relación no es como me gustaría. ¿Qué hago en esta situación? Si se ha ido, ¿este tipo de personas hay que hacerle el contacto cero o al ser evitativo no regresan? Todas estas preguntas me las hacéis muchísimo y en el vídeo de hoy voy a dejarte clarísima toda esta información porque hay mucha información mal interpretada ahí fuera y yo quiero que te quede clarísimo para que sepas cómo proceder, desde qué punto debes de abordar este tema y cómo verte a ti, la persona más importante de esta historia, como lo que tienes que verte para conseguir tu mayor bendición en esta situación. Antes de empezar con el vídeo de hoy, muy importante que te acuerdes de suscribirte a mi canal Lidia Autoestima Poderosa porque te estoy trayendo información de muy alto valor cada día y estoy segura que no vas a querer perdértela. Hola a todos, soy Lidia, creadora del entrenamiento mental Autoestima Poderosa y vamos a hablar de si se puede tener una relación sana con una persona de apego evitativo, si la persona con apego evitativo suele regresar, si hay que hacerle el contacto cero, no hay que hacérselo. Tenéis muchísimas preguntas sobre este tema porque hay muchísima información ahí fuera y a veces se malinterpreta. Yo quiero dejártelo muy claro porque es muy importante el conocimiento para que sepas proceder. El conocimiento es poder siempre y cuando sepas aplicarlo y lo apliques en tu caso concreto. Si no, no sirve de nada. Entonces es muy importante que diferencies entre las personas que tienen apego evitativo y las personas que no tienen interés. Porque esto ocurre así. Muchas veces me encuentro a personas en las sesiones personalizadas que intentan autoengañarse pensando que esa persona tiene un apego evitativo y no es real. Simplemente este tipo de persona tiene un nivel bajo de conciencia, la persona con la que te has encontrado no quiere comprometerse, no te valora porque quizás no está en el punto en el que puede valorarte o simplemente tiene un nivel de conciencia tan bajo que es incapaz de ver tu gran valor, pero no significa que le tengas que poner la etiqueta de apego evitativo y pensar, no, es que tiene apego evitativo y por eso se va, por eso un día me escribe, otro día no. Tienes que contarte muy bien la verdad, tienes que discernir. Y yo voy a explicarte cuál es el perfil de persona con apego evitativo para que tú lo apliques en tu caso concreto y puedas saber cómo proceder si es que te encuentras frente a un evitativo en tu relación. Lo primero que tienes que saber es que hay muchas personas con apego evitativo en la sociedad, un cuarto de la sociedad tiene este tipo de patrón, pero evidentemente hay niveles y no es fácil tener una relación con una persona con apego evitativo en grandes niveles, sobre todo porque siempre suele suceder que se encuentra con la polaridad opuesta, que es ese apego ansioso. ¿Por qué? No es casualidad. Porque tú debes de aprender una determinada lección de esa persona con apego ansioso y esa persona con apego ansioso debe aprender una lección tuya si es que tienes ese apego evitativo. Esto suele pasar muchísimo, me lo encuentro una y otra vez. ¿Cómo puedes entender si tu pareja o si tu expareja es una persona con apego evitativo? Son personas que parecen que no te quieren porque huyen del conflicto, porque valoran muchísimo su individualidad, no suelen mostrar lo que sienten, son muy herméticos, valoran muchísimo que le dejes su espacio y además su forma de expresarte a ti el cariño es apoyándote para que tú hagas tus propios planes, para que tú salgas, para que tú tengas tu espacio. ¿Por qué lo hace así? Porque es su forma de amarte, es su forma de relacionarse, es su forma en la que él o ella entiende cómo le gustaría recibir el amor. Sin embargo, tú seguramente tendrás la polaridad opuesta, la de apego ansioso, la de que necesita expresarlo todo, necesita mostrar ese cariño y que le den ese cariño y esto a ti te choca muchísimo y a la otra persona lo mismo. ¿Por qué? Porque estáis en polos muy opuestos. Por supuesto que hay niveles de apego evitativo y de apego ansioso, no sé cuál será tu caso en concreto, pero tienes que conocer esta forma de proceder y debes de entender lo que significa para esa persona cada vez que se genera un conflicto, porque es su forma en la que ha aprendido a amar y en la que ha aprendido a sentirse seguro o segura tras sus sucesos en la infancia. A este tipo de personas les da muchísimo miedo expresarse, ser vulnerable, expresar sus emociones, porque ha aprendido a estar bien bajo ese rol durante muchísimos años
lleva ejerciendo ese rol y le ha estado funcionando. Por lo tanto, cuando se encuentra con una persona con tu polaridad, que quizás ahora mismo estás ejerciendo ese apego ansioso debido a sus conductas también, evidentemente, esto retroalimenta como un bucle. Tú estás en este apego ansioso, él está en este apego evitativo y cuanto más evitativo, más ansiosa o ansioso te pones tú. Tú eres una persona que necesita expresar el amor con muestras de cariño, que es muy emocional, que expresa todo lo que siente. Esta persona es justo lo contrario. Esta persona necesita su espacio. Cuando tú tienes un conflicto, lo primero que haces es ir a buscar a esa persona corriendo para hablar del conflicto porque se te activan todos estos mecanismos de la infancia. Y esta persona lo que hace es que se le nubla la mente. Siente un agobio tremendo. Necesita irse, quizás se va de la casa. En momentos en los que estáis bien te dice sal con tus amigas, con tus amigos y tú te piensas que es que no le importas porque a ti, sin embargo, te encanta estar todo el tiempo con él o con ella. Este patrón lo he sufrido yo en primera persona, con mi pareja hace muchos años. Yo sentía esa ansiedad. Yo tenía una pelea y necesitaba hablar corriendo las cosas en ese mismo instante y estaba durante horas con esa emoción. Y él, sin embargo, necesitaba irse, no podía hablar en el momento del conflicto. Lo que había pasado, necesitaba irse un tiempo y luego resetear y hablar conmigo porque estábamos en las dos polaridades opuestas. Yo era la típica persona que lo quería hacer todo con él y él, sin embargo, necesitaba esos espacios. Que realmente es sano. Si tú te ves en la polaridad de este extremo de decir es que quiero hacerlo todo con él o con ella, es que yo no necesito a nadie más, es que ¿por qué no me quiere? Porque yo estuve en ese error y decía, pero bueno, pero ¿por qué no quiere estar conmigo? ¿Por qué necesita a alguien más? Si yo con él ya estoy, ya me es suficiente, ya estoy perfecta. Yo pensaba eso, pero realmente no es un pensamiento correcto. Este pensamiento es erróneo. Es un pensamiento de muchísima dependencia, de sentirte muy vacía, muy vacío, muy pequeñito, de depender al 100% de otra persona que te quiera para sentirte tú válido o válida. Esto es lo primero que tú tienes que analizar y tienes que entender. Si es importante que entiendas que esta persona tiene evitativo, si reúne todas estas características que te he contado, pero no para que vayas tú como su terapeuta y decirle, no, es que tú tienes ese perfil de evitativo, por eso te comportas así, es que tú tienes que sanarte. Evidentemente, si estás en extremos de apego evitativo, tiene que sanarse. Pero aquí la cuestión no es que tú tengas que decirle a él o a ella. La cuestión es que tú tienes que analizar todo el conjunto aquí conmigo y decir, a ver, ¿esta persona tiene apego evitativo, reúne estas características o simplemente tiene falta de interés? Si reúne estas características, yo tengo que entender que estamos en las polaridades opuestas y que justamente esto me está pasando para llegar a ese equilibrio, para entender que no está mal que esa persona necesite su individualidad. Yo tengo que aprender de esto. De hecho, a mí que me pasó justamente lo que te puede estar pasando a ti, yo aprendí la lección. Aprendí que esa persona que tenía ese apego evitativo, que huía, que necesitaba estar con los amigos, que necesitaba su espacio y yo que solamente quería estar con él, aprendí de él a tener más individualidad conmigo misma, a quererme más, a tener mi espacio con mis amigas, con mi entorno. Entonces pude comprender la lección de eso. Y él también comprendió la lección de cómo yo necesito que me expresen el amor. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque si no aprendes la lección de lo que te está pasando, se vuelve a repetir y en mayor volumen. Y no es que la vida te quiera castigar, no es que la vida sea mala contigo, no. Es que tú has venido a este plano, tu alma ha venido a este plano, eligiendo justamente aprender esta lección. Por eso te está pasando una y otra vez el mismo patrón, de que tú pareces que eres el perseguidor o la perseguidora y que la persona huye, que la persona se va, que la persona te abandona, no es casualidad. Es que tienes que cambiar la percepción. Lidia, ¿cómo supero eso? ¿Cómo me sano? Tienes que cambiar la percepción de lo que te está pasando. Fue como yo pude sanar eso, cambiándole el filtro de cómo veía lo que me estaba pasando. Tú estás viendo esto como que tú eres un pobrecito o una pobrecita, que esa persona pues tiene este apego evitativo y que tú no recibes el amor como te gustaría, siempre tienes mala suerte y no es así. Esto es una oportunidad de aprendizaje y siempre vamos a tener aprendizaje y conforme vayas subiendo de volumen, de nivel,
vas a tener nuevos aprendizajes y esto es un continuo. Lo que no vale es que te quedes infinitamente en este aprendizaje, en que no superas, que te encuentras este tipo de personas y no aprendes la lección. Eso es lo que no vale, porque te sube de nivel el problema y cada vez te duele más y lo has podido comprobar. Si tapas hecho y te vas con otra persona y lo intentas con otra persona, vuelves a repetir de nuevo el patrón si no tomas conciencia. Que no quiere decir que te quedes anclado o anclada a esta persona, porque si no reúne las características, si ya lo has intentado todo y ahí no es, por supuesto que tienes que hacer este análisis, esta sanación y apostar por la siguiente persona. Te lo recomiendo mucho. Pero primero tienes que hacer este análisis, cambiarle el filtro a cómo estás viendo lo que está sucediendo. Es que es muy importante. Es muy importante que no entres en la película de cada vez que te pasa lo mismo ahora mismo, si estáis en una separación. Que no entres en la película de, ay, es que él es evitativo, ella es evitativa y por eso me pasa esto. No, yo tengo que cambiar la forma de ver a esta persona. ¿Qué me está reflejando? ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender a amarme, a tener más individualidad, a ser más independiente, a dar esos espacios y que si una persona no quiere hablar, respetar ese espacio. Yo era incapaz de respetar eso. Cuando esa persona no quería hablar, yo necesitaba hablar corriendo con la persona porque me entraba esta ansiedad, esta emoción tan fuerte que era como si se apoderara de mí. Y eso lo sané, lo trabajé de verdad, pude trabajarlo, tú también puedes trabajarlo. Primeramente, cambiando el filtro de cómo lo estás viendo. Y segundo, reprogramando tus creencias, sanando tu infancia, enfrentándote a eso que te está pasando de una forma diferente. Cada vez que tienes ese conflicto, cada vez que esa persona te ha dejado, tienes la oportunidad de decidir cómo reaccionar. Si ir corriendo, no valorarte y mendigar, o ponerte en tu sitio y ejercer el poder que tienes y trabajarte tú a ti misma o a ti mismo para cambiar esa situación. Cuando logras cambiar la percepción sobre lo que está ocurriendo, justamente saltas de nivel, das un salto cuántico y es cuando todo sucede. Es como que ya no te cuesta elegir desde la conciencia, porque ahora mismo eliges desde el inconsciente, desde tu niña o tu niño interior herido, queriendo algo, pidiendo algo. Cuando tomas esta conciencia te es mucho más fácil tomar esas decisiones, te es mucho más fácil ser congruente y de esta forma atraes otra vibración, otro perfil de persona. No es fácil estar con una persona con apego evitativo en niveles altos, hay niveles evidentemente, pero en niveles muy altos y mezclado con otros rasgos como puede ser el narcisismo, claro que no es nada fácil, pero te está reflejando algo, te está reflejando lo que tienes que aprender a sanar y esto es súper importante. Y de ti depende qué va a pasar con esto. No hace falta ser brujo o ser bruja para saber cómo va a ser tu futuro. Depende de lo que estés haciendo. Depende de las acciones que estés tomando. Si estás pensando como piensa la mayoría, si estás actuando como piensa y como actúa la mayoría. O si haces cosas diferentes. Si estás trabajándote, si estás intentando cada día ese 1% de mejora. Cambiar tu percepción, cambiar tu programación mental. Eso es súper importante. ¿Sabes cuándo suceden las cosas? Cuando consigues estar con esa persona en una relación sana o con otra persona. Cuando sientes que te lo mereces. Las cosas suceden cuando tú sientes que te lo mereces. Hasta ahora no han sucedido porque tú tienes en tu interior un conflicto de no merecimiento. Lidia, ¿cómo me creo que me lo merezco? Te digo cómo yo lo he hecho. ¿Cómo te vas a creer que te mereces algo? Trabajándotelo más que nadie, porque estás en este mundo físico y sí, eres merecedor o merecedora de todo en este mundo, solo por el hecho de ser tú. Pero como estamos en un plano físico, tienes que hacer una parte física. Esa parte física es trabajarte diariamente sin negociar ni un día. No importa que no tengas ganas, no importa por dónde estés pasando, no importa que un día te levantes mal, que un día se te tuerza, no importa. Tu trabajo mental, tu reprogramación no es negociable. Lo que tienes que hacer para transformarte y elevarte de nivel no es negociable. Si tú logras adquirir esta mentalidad que yo te estoy dando aquí, tú vas a obtener todo, de verdad. Dios, el universo te está ayudando. Todo el tiempo te envía señales, te envía mensajes. Este vídeo es un mensaje, es una señal, no es casualidad que estés aquí conmigo. La cuestión es, vas a tomar el mensaje.
Vas a reprogramarte, vas a venirte hoy mismo autoestima poderosa y vas a empezar tu camino de crecimiento. Está a un precio ínfimo y va a estar así hasta que acabe el Día de Reyes porque quiero que te regales esto esta Navidad. Quiero que te regales amor, conciencia, autoestima, que inviertas en ti, esa energía en ti. El universo te envía esas señales, te envía esa ayuda, pero tú la coges. Como la historia que había un hombre en lo alto de un campanario, se inundó su ciudad y él confiaba muchísimo en que Dios lo iba a salvar. Vino una lancha, oye, ¿te vienes? Vente, te llevamos. No, que es que Dios me va a salvar, yo lo sé. Luego vino una barca, oye, vienes, que te salvamos, vente, que nosotros te podemos llevar. No, es que yo me quedo aquí, que Dios me va a salvar. Luego pasó un helicóptero, ¿te vienes? Venga, que yo te llevo. No, que Dios me va a salvar. Finalmente se ahogó. Y cuando llegó al siguiente plano le preguntó, Dios, ¿pero por qué no me has salvado si yo confiaba en ti, tenía una fe inamovible? Y Dios le dijo, te mandé una barca, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y no lo tomaste. Todo el tiempo te está mandando señales. Todo el tiempo te está mandando formas de que tú salgas de ahí. Pero debes de tomarla. Debes de ser firme en tu decisión y no tambalear y solo tener un foco. Y el foco debe de estar en reprogramarte, en convertirte en tu mejor versión, en tu persona favorita. Acabas de empezar un año. ¿Cómo quieres que sea este año? ¿Como siempre? ¿Quieres que se marque siendo como siempre o quieres empezar este nuevo año? Como una nueva vida, como una nueva persona. Tú eliges, pero debes de elegirte a ti siempre. Y debes de tomar esa ayuda de Dios. Ahora bien, tienes que discernir entre si esa persona con la que se ha producido una ruptura o estás en la relación tiene apego evitativo o es una persona que no tiene interés. Ese perfil de persona que dice, cuando estamos juntos estamos súper bien, pero luego no estamos juntos y no me habla, se tira varios días sin hablarme, esto no es apego evitativo. Esto es simplemente que tiene falta de interés. Aquí está clarísimo. Apego evitativo es lo que te he explicado anteriormente. El apego evitativo no significa que no te quiera, te puede querer muchísimo, pero necesita esa individualidad, ese espacio. Necesita estar consigo mismo, consigo misma para resetear. Pero no significa que no te quiera, no debes de confundirte. Otra cosa es que tú quieras una relación con este perfil de persona. Y evidentemente hay niveles de apego evitativo. Pero que te quiera puede estar profundamente enamorado o enamorada de ti. Cuando ocurre un conflicto y esta persona parece que se va de la nada por una tontería, tú lo interpretas así, es que lleva ya tiempo aguantando y lleva ya tiempo estando mal en la relación. Tú piensas que por tener apego evitativo ya no va a volver. ¿Cómo voy a hacer el contacto cero, Lidia? Si tiene apego evitativo entonces ya no va a volver. No sucede así. Cuando hay un conflicto contigo, esta persona es muy radical y se va porque en ese momento siente que no te quiere. Su sentimiento de amor se llega a tapar por ese agobio tan profundo que siente en ese momento. Pero eso, cuando tú le dejas ese espacio, se va. Este sentimiento, este agobio se va y vuelve a aflorar ese sentimiento hacia ti. Siempre y cuando tú permitas que esto suceda. ¿Debo de hacer el contacto cero con este tipo de personas? Claro que sí. Con las que más tienes que hacerlo es con él. ¿Por qué? Porque necesitan ese espacio para resetear, para destapar ese sentimiento que no ha estado aflorando hasta ahora justamente por la ansiedad que le estaba provocando. ¿Y a ti qué te pasa? Yo te entiendo que tú necesitas corriendo hablar con él o con ella, explicarle qué ha pasado, si esto es una tontería. Yo te entiendo perfectamente porque he estado en esa situación. Pero esa persona no te va a entender, porque en ese momento su cabeza está nublada, su cabeza no puede pensar en otra cosa más que en su individualidad, en que no quiere estar ahí. Tú debes de ir a por el resultado que tú quieres y debes de aprender la lección de hecho. Y la lección de hecho es amarte muchísimo a ti, saber lo que tú vales, saber tu enorme valor y que no debes de ir corriendo detrás, sino dejar ese espacio. Ver tus necesidades, cubrir tus propias necesidades y desde ahí puedes elegir. Las personas con apego evitativo, cuando tú les haces el contacto cero, sí, regresan en muchísimas ocasiones. ¿Cómo que no? Que hay personas que dicen no regresa.
Si regresa, si tiene que regresar, evidentemente. Si no estáis en el punto en el que vais a volver a tener esa relación, no va a regresar. Pero si tiene sentimientos por ti y tú has hecho bien hecho, claro que regresa. ¿Qué pasa? Que aquí no se debe proceder a lo mejor como con cualquier persona normal. Lo que yo te recomiendo normalmente es hazle el contacto cero y no vayas corriendo. Tampoco tienes que ir corriendo con esta persona, pero si te habla, pues en lugar de no contestarle nada, puedes contestarle y llegar a una serie de acuerdos. Llegar a esos no negociables, porque no te sirve de nada volver con esta persona si otra vez se van a generar los mismos conflictos. Hay que sentarse, hay que hablar. ¿Qué necesito yo de esta relación? ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio? Que no sea ni blanco ni negro, sino este equilibrio. Y que así tengamos el aprendizaje de lo que está ocurriendo. Tengamos el aprendizaje de yo que tengo que aprender de ti y tú de mí. Y podamos llegar a tener ese equilibrio. Eso es lo más importante que debes de saber con respecto a una persona con apego evitativo. Quiero que te quedes con este mensaje. Eres una persona súper importante, súper valiosa. Eres un creador, una creadora. Mira esto como un juego. Por mucho que te esté doliendo, por mucho que estés pasando, míralo como una película. Esto va a pasar. Y tú tienes el poder sobre esto. Eres un dios, una diosa creadora. Esto lo estás creando tú desde tu inconsciente para aprender la lección. Cambia la forma de ver esto, interprétalo de otra forma. Va a pasar. Toma la lección cuanto antes y enfócate en crear tu mejor vida, tu mejor versión y en atraer a la persona que realmente quieres a tu vida. Si es esta persona, llega a estos acuerdos y proyecta lo que quieres. Si es la siguiente persona, proyecta a la siguiente persona, pero todo parte de ti. Y ese es tu mayor poder y tu mayor garantía, y así lo tienes que ver. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte ayudado muchísimo. Por favor, compárteselo a tu entorno porque quiero que este canal llegue a millones y millones de personas en el mundo para poder ayudarlas. Muy importante que te acuerdes de suscribirte a mi canal Lidia Autoestima Poderosa. Te mando un besito enorme y recuerda que la vida de tus sueños está esperando a que tú vayas a por ella.